Ok, ahora sí estamos grabando. Buenas tardes, mi nombre es Garcilaso de la Vega. Estamos en la tarea U3, la actividad 5, experiencia significativa en gestión del patrimonio literario, del curso Gestión del Patrimonio Literario. Hoy tenemos como invitado a César Tovar. Él se dedica a lo que es la edición independiente desde el editorial Editer Estrategias Educativas Limitadas. César, bienvenido, ¿cómo has estado? Hombre, muy buenas tardes a ti, Garcilaso. Muchas gracias por invitarme a este coloquio para conocer, para dar a conocer pues algunos aspectos de este tema editorial, eh, un oficio ya bastante antiguo, desde que los chinos inventaron los caracteres móviles y lo llevaron a Occidente. El oficio de editor, de armar los libros, ha sido, ha producido pues la memoria y la imaginación de muchas personas pues dedicadas a la escritura. Pues yo me llamo César Tovar, yo soy oriundo de Cartagena, hice mis estudios en Barranquilla, luego estudié en la Universidad Nacional en Medellín, empecé estudiando ingeniería, pero la verdad eso no era lo mío y me metí aquí en Bogotá después a estudiar arquitectura y ahí estudié unos años. Luego me metí al movimiento social, al trabajo con las comunidades campesinas del sur de Bolívar, etcétera. Y finalmente me volví otra vez a Bogotá y empecé eh, a vivir de este oficio de editorial. Como digo, ya tengo ya más o menos, hice mi primer libro por allá en los años, yo empecé haciendo periódicos a los sindicatos Mm. y después le hice muchos libros a la Universidad del Atlántico, cuando era rector el profesor Ubaldo Enrique Mesa, que creó un programa muy interesante de editorial. Bueno, tenía que hacerlo porque los programas académicos tenían que registrarse ante el ministerio con base en las publicaciones de sus profesores. En ese momento, la Universidad del Atlántico, en unos 2 años, 3 años, 2 años y medio que estuve trabajando con ellos, publicamos unos 70 títulos y unas revistas y periódicos de la universidad. Así yo le hice mucho trabajo en la Universidad del Atlántico. Luego hice muchos trabajos de edición a las investigaciones que realizaba el Observatorio del Caribe, cuando estaba este insigne investigador intelectual Samario, pero radicado en Cartagena, que era Alberto Abello Vive. Ujú. Y allí me enrolé pues con las universidades, le he publicado a la Universidad de los Andes, a la Universidad Javeriana, a varias organizaciones no gubernamentales como la Federación Frederick Ebert, FESCOL. Le hice muchos libros a FESCOL y tenía un programa editorial muy grande. O, lástima, eso se acabó, ese programa, pero ellos publicaron, yo les publiqué, no sé, unos 30, 40 libros y revistas y cosas, pero eso, FESCOL cambió de dirección y la parte editorial pues se acabó. Se fue acabando. Sí. César, Bueno, mi trabajo como editor, consiste en coger, me entregan un material escrito, un documento para hacer un libro, eso- en discúlpame, cualquier César, tema. eso te iba a preguntar, exacto. Uno,
No, o sea, aparte del trabajo como editor, quisiera preguntarte inicialmente es, teniendo en cuenta la experiencia que has tenido con la academia, Universidad de los Andes, Javeriana, acá en la costa también, y es, bueno, ¿por qué emprender en una editorial independiente? ¿Por qué editar? Bueno, porque en ese momento, cuando yo empecé este oficio, las universidades estaban combinadas a publicar. En los años 90, por ejemplo, las universidades publicaban muy poco. Hacían cosas, pero muy poco publicaban. Luego hubo una ley de educación que combinó a las universidades que para poderle darle una figura que se llamaba la acreditación a los programas universitarios, debían, en una de las condiciones, de los condicionantes eran que los profesores tenían que publicar sus investigaciones. Eso con el ánimo de elevar la calidad de la educación. Y entonces las universidades buscaron, no tenían editores propios, muy pocas universidades tenían oficinas editoriales, muy pocas tenían sus propias imprentas, por esos talleres, salvo la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes tenía una oficina, ellos publicaban con imprentas particulares, pero a raíz de esa ley de educación para garantizar la calidad de la educación de los programas académicos, tuvieron que buscar editores, empezar por editores independientes, porque no era lo que más a mano tenían, ya que armar una oficina, armar un grupo institucional adscrito a la universidad para hacer todo este trabajo editorial requería tener correctores que supieran de edición editorial, que conocieran pues del oficio, y eso eso no se hace de la noche a la mañana. Ujú. Entonces ellos empezaron a contratar a editores independientes. Yo estuve en esa ola y por eso pues hice mucho trabajo para distintas universidades, en la Universidad de Magdalena, la Universidad de La Guajira, en la Universidad de Córdoba hicimos algunas cositas. Entonces, como te digo, yo me enrolo pues en este movimiento por ese marco, ese contexto universitario. El editor independiente de obras independientes, de libros independientes, comerciales, ese es un negocio, primero que todo. Y es un Estamos negocio en hablando de donde, negocios, César, disculpa, estamos hablando de editoriales como Alfaguara, sí, Grupo estamos Editorial hablando, Norma. sí, como Norma, Alfaguara, bueno, tantas que hay que llenan las ferias de los libros. Esos son negocios y son editoriales que estudian los textos, después pueden hacer un concurso de novela, por ejemplo, como hace Alfaguara, y entonces premian, ponen un jurado y premian unas propuestas literarias y esas, como parte del premio, la editan. Luego ya cuando el autor es muy famoso, pues ya es al contrario. Claro. Ellos no entran a ser publicados por concursos, sino que ¿cómo se llama? Las editoriales los contratan o le hacen todo el trabajo, porque no solamente es hacer el libro. En el negocio editorial, una buena parte bastante importante es la comercialización. Claro. Y ese punto de la comercialización es muy difícil. Es decir, aquí en Colombia,
los autores independientes son muchos. Hay muchas personas que quieren hacer su libro, muchos poetas que hacen su librito, su libro de poesía, pero entonces publica 200, 500 ejemplares, lo logra comercializar muy poco, de manera propia, pues, pero no como una gran editorial que coge y va de feria en feria por todo el mundo, publicitando los títulos. Ya eso es otra cosa. Esos son dos niveles del oficio editorial. Por eso las editoriales independientes son pocas y son bastante, eso es muy duro, eso es un trabajo, un trabajo muy duro, porque no es fácil comercializar los libros. Y sobre todo en Colombia, que el nivel de lectura pues es bastante limitado, ¿no? La gente no tiene la costumbre, no tiene la cultura del libro. Y un autor para comercializar 500 ejemplares siempre demora 2, 3 años, etcétera, ¿no? Eso no es una cosa mamey, como dicen la cosa. Y aquí está la voz de la experiencia. Este libro, ¿te acuerdas? Pues, mi primer libro escrito con mi papá, un alegre bolero triste, porque pues así fue que nos acercamos y nos conocimos con César, que conciencialmente es cartagenero, nosotros somos cartageneros, fuimos a Bogotá a buscar la caja de libro con este primer contacto con el editorial, pues con la editorial independiente, con este editor independiente, y, y no es fácil el tema de la comercialización, la distribución, ingresar a las librerías, porque pues a veces los escritores creemos que tenemos el libro en la mano y ya con eso la gente lo va a adquirir y eso no es así de fácil. Y si quieres darle visibilidad, hay que entrar a las librerías, pero en las librerías también hay ciertas restricciones o también ciertas complicidades para poder ingresar. Si no es fácil y depende del género que se escriba o que esté publicado. César, y precisamente, pues te quería preguntar lo siguiente, no antes, me excusas por aquí el desorden, estoy en proceso de mudanza, hoy cumple mi mamá, te están llegando los invitados, ahí se escucha el perrito de fondo ladrando de mi hermana, pero eso hace parte de esta entrevista un poco distinta. César, preguntarte lo siguiente, pues, que tú lo has contado como el proceso, esa diferencia entre las grandes editoriales y editorial independiente, y es cómo se puede gestionar el patrimonio literario colombiano mediante editoriales independientes, en este caso mediante Editer. Sí, en este oficio, como habíamos ya definido, la comercialización es un asunto bastante complejo, bastante difícil. Y yo por eso no me he especializado pues en la distribución y en la comercialización. Yo, aunque he hecho algunos pinitos en ese sentido, pues en poner los libros en 15 librerías en Bogotá, pues principalmente, y esperar, porque eso es a consignación, entonces eso no lo, el recaudo se hace cada 6 meses, y no, eso es muy difícil, bastante complicado. Hoy día la comercialización, incluso la producción de libros de cualquier tema, pues tiene una ventaja, ha tenido un cambio que, que tiene aspectos positivos, que es el de la red de Internet. Y ya hay mucha gente que se produce un libro tal cual como si fuera a imprimirse. Incluso se imprime, se comercializa impreso y se comercializa en digital, en forma digital. Ya hay mucha gente me ha llegado aquí a que le haga el libro físico, pero ya ellos lo tienen puesto en Amazon. No sé, porque a mí me ha dado mucha
pues no me parece correcto pues preguntarle pues a los clientes cómo es que cómo les va, cuántos libros han vendido, eso es muy delicado, entonces yo no hago esa pregunta. Pero eso está cogiendo mucho desarrollo, mucha evolución positiva en ese sentido. Sin embargo, se mantiene, la gente le gusta leer el libro físico. Por dos razones. Porque es que para leer un libro digital, perdón, se requiere tener una tableta de cierta calidad para poder estar conectado a internet, bajarlo, comprarlo, bajarlo a la tableta y ahí leerlo. Pero se lee y la tableta se pierde, entonces ahí se pierden todos los libros, pues no pueden hacer una biblioteca como la tiene uno, física, con sus libros, sino que tiene que ser digital, son archivos digitales, ya sea en ebook, la técnica digital de hacer libros en ebook, o en lo que se denomina el PDF, o sea, el sistema de Acrobat, de Adobe, que son archivos digitales del libro ya montado, estructurado, armado digitalmente, y en un PDF uno puede leerlo de manera, ciertamente en una tableta grande, que es pues uno sentarse en un sillón a leerlo, porque en una pantalla es dispendioso leerse 100 páginas. Eso es bastante duro para la vista, uno se cansa mucho uno leyendo en pantalla. En la tableta pues es un poco más amigable, pero igual hay que tener recursos para eso. Entonces eso un trabajador o una persona del estrato 1, del estrato 2, del estrato 3 no tiene recursos para comprarse una tableta, así de sencillo. Entonces lo que en el celular es bastante, leer un libro en celular es bastante difícil. Sí, un poco difícil. Bueno, es difícil porque el ancho de la pantalla pues son, no sé, 10, 12 centímetros. Entonces las letricas, o para uno leer el renglón incompleto de un libro, pues hay mucha dificultad todavía para eso. Y como te digo, solamente los que tienen recursos que puedan tener su iPad o pueden tener su tableta ya en Android, pues tienen cierta facilidad para la lectura. Sin embargo, eso no ha cambiado los niveles de lectura en Colombia. Yo creo que incluso ahora en estos 2 años que ya vamos a cumplir de pandemia, los niveles de lectura han bajado, no han subido. La gente mira mucho internet por celular, porque tampoco es que tenga en su casa pues el computador. En el estrato 5, con 4 hay un computador en una casa en donde hay 5 pelados, no hay modo ¿cómo se llama? De que haya unas circunstancias amables que le permitan a uno leer. Yo cuando pelaba a mí... César, discúlpame, ahora que estás hablando de leer y vamos hacia el lector, tengo estos 3 libros, ¿cierto? Estos 3 libros han sido han sido editados por Editer. Vamos a ver si te acuerdas. Tenemos a Fidel, el Rey David Invicto, que es un tipo ensayo, poesía. Tenemos Huellas de Sangre de la autora joven Nicole Sánchez o Nicole MJ, que es un cuento de ficción y crimen en el Caribe. Tenemos este libro, Un alegre bolero triste, de autor de Garcilaso de la Vega, de poesía. Y entre otros también tenemos el de José Vicente Figueroa, el de Alexandra Cobo también, que es de El del poesía. señor Periñán, de Orlando Periñán. Esa era mi pregunta, César, es ¿qué géneros literarios editas en Editer?
tienes como una especialización o cualquier tipo de género literario. Te le preguntes para poner en contexto las personas que se quieran acercar o esos jóvenes novatos o voces inéditas Sí, que mira, quieran editar con Editer. sí, yo tengo pues una página web en donde está muestro el trabajo que hace Editer, que ha hecho Editer. Hay mucho, he puesto, hay algunos, no todos, pero sí hay una buena, una muestra representativa del trabajo. Uno busca en Google Editer estrategias educativas y ahí sale la página. Una página muy básica, pero que muestra los periódicos, las revistas, los libros. Los libros, la temática de los libros, como yo he estado muy vinculado a las universidades. En las universidades los profesores publican ensayos e investigaciones, ya sea de investigaciones en ciencias básicas o investigaciones en ciencias sociales. Yo he hecho mucha investigación en el Observatorio del Caribe, fueron unos 14, 15 libros de investigaciones que hacía el Observatorio del Caribe con muchos intelectuales de la costa sobre distintos temas culturales, urbanísticos, arquitectónicos, literarios, con ¿cómo se llama? Bueno, vamos a hablar de autores. Pero también en las otras universidades también trabajos, revistas de investigación que han sido puestas en conciencias, pero también hay un sector de personas independientes que quieren hacer su libro. Sí, son autores, incluso nuevos autores, generalmente ya los viejos son grandes editoriales para que les comercialicen su libro. Pero los que empiezan ¿cómo se llama? A trasegar por el camino de escribir, de expresar sus experiencias, sus sentimientos, sí, en literatura, en poesía, en ensayos, optan por buscar editores independientes. Por una razón, porque primero porque para ellos la comercialización no es el punto principal, ellos quieren es hacer su libro, y algunos para ser como los primeros pinos como escritores. Hay algunos jóvenes, hay otros ya de cierta edad, que eso, hay un dicho muy popular, pues, que dice que la gente tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Entonces, hay mucha gente, hay muchos maestros, muchas personas que incluso están en la universidad estudiando todavía y se interesan y se comprometen con ellos mismos a escribir, que es que escribir no es un oficio. Hay alguna gente que tiene cierta facilidad para escribir, pero es que eso hay que cultivarlo. Cuando uno le entregan un material, un texto en Word de un libro, y entonces uno tiene el proceso, el primer término, lo que se suele hacer es revisar el texto, editar el texto, corregir el texto de manera ortotipográfica y de manera corrección de estilo, ¿no? Claro. De mejorar la gramática, la sintaxis, etcétera. Hay eso tiene todo, es todo un oficio, una ciencia, como quien dice, ¿no? Las cosas, el lenguaje no es, tiene sus leyes, ¿sí? Eso que se tira ahora, pues, del lenguaje inclusivo, pues eso hasta puede funcionar cuando uno habla, pero cuando está escribiendo, eso no se puede hacer. Si tú no puedes meterle
masculino, femenino y neutro a todas las expresiones, porque eso eso es un problema de economía del lenguaje que se llama. Eso es lo César, ya estamos por finalizar la entrevista, nos quedan las últimas dos preguntas. Una de esas también era que el proceso de edición que haces también incluye lo que es el ICBN y diagramación. sí, los libros para ser publicados y que queden registrados en una base de datos mundial, es que se inventaron un sistema que es el ISBN. Ese ISBN es un número que cataloga el libro. Lo cataloga mediante una serie de interrogantes que le hace la Cámara del Libro, la Cámara Colombiana del Libro, sobre el carácter del libro, la naturaleza, el número de ejemplares, el tipo de edición, el tipo de papel. Todos esos datos los requiere la Cámara del Libro y con eso genera un código. Un código que se convierte después puede ser un código QR, puede ser un código de barras. Pero eso, cuando uno inscribe el libro en la Cámara del Libro, queda hasta cierto punto registrado el derecho. ¿Sí? El código de barra también indica cierto derecho sobre esa publicación del autor o de la institución que hace parte de la publicación, porque una universidad, esa edición es dueña de la universidad y es dueña del autor. Entonces, comparten el derecho de autor. Okay. Hay otra gente que cree que es bueno es registrar los derechos de autor en el Ministerio de Comercio. Eso En no el es Ministerio necesidad. de Interior, digo, de Interior. Interior. César, ya estamos por finalizar, por temas de tiempo nos requieren pues finalizar. Te voy a hacer una última pregunta, pero pues claro, te debo agradecer también por aceptar la invitación. Esto lo voy a compartir en el curso. La idea es que las personas, los estudiantes se acerquen a Editer, se comuniquen contigo también para todo lo que es la gestión del patrimonio literario. Y por qué no, editar los libros contigo, los que se atrevan a escribir, tal vez su primer libro o los que llevan más de un libro. Una última pregunta, César, y es ¿alguna recomendación para seguir gestionando y promoviendo la cultura literaria o el patrimonio literario colombiano? Hombre, yo creo que el que puede expresar mejor eso eres tú. Te has convertido en un gestor cultural, en donde estás atento a orientar a las personas que quieren publicar un libro, quieren publicar sus memorias, quieren publicar sus experiencias y eso hay que apoyarlo, es decir, hay que impulsar a que las personas escriban. Es que escribir significa aclarar lo que supuestamente sabe. El que logra escribir describir un problema está avanzando en la comprensión del problema. Y indiscutiblemente la lectura es, un, es una actividad humana de las mayores actividades, de los mayores niveles de la expresión del desarrollo de la humanidad. Es decir, la cultura, el arte, el que pinta, el que hace un cuadro, el que dibuja, el que toca un instrumento, el que crea una canción, el que compone un poema, eso hace a las personas mejores personas. Las personas que tienen odio, que tienen codicia, no les interesa la cultura, ni les interesa la creación artística, ni satisfacerse espiritualmente de los logros que ha hecho la humanidad en cuanto tiene que ver con las expresiones artísticas. Sí, tal vez tienen otros intereses y más un mundo que está consumido por un
capitalismo en excesivo, de Y son, adicciones, de consumo masivo, de no importa a veces la calidad o el contenido, sino la cantidad y a dónde se llegue, lo importante para lo que vemos en este que mundo es les que gusta llega tener los metros lineales de libros, no les interesa qué libro, sino tener hartos libros y miden la cultura de las personas por el metro lineal de libros que tenga. Así es. Bueno, César, son las 5:40 de la tarde, ya debemos terminar y agradecerte nuevamente por aceptar la invitación, por compartir tu experiencia, tu trayectoria, tus enseñanzas y cómo gestionar nuestro patrimonio cultural literario a través de editorial independiente, cómo rescatar a la literatura. No es que se haya perdido la literatura, pero seguir rescatándola en un siglo XXI que tiene tantos factores que tal vez a veces dejamos por un lado el desarrollo artístico, la creatividad literaria y artística y nos enfocamos tal vez en otras, sí, en otros contextos o en otros puntos de la vida. Y esta es la idea también de compartir la experiencia de hoy, César. Bueno, César, que tengas una feliz tarde. Hombre, yo te agradezco mucho la invitación, espero que estas experiencias le sirvan pues a la gente a la que le va a mostrar el video. Y no, estamos aquí a la orden, como siempre, estamos aquí siempre al pie del cañón en esto en este oficio que alguien decía que era un gratificante, es un oficio gratificante. Así será. Y bueno, César, estamos en contacto para mi próximo libro que vamos a estar Ok, publicando ya yo creo que en el mes de noviembre, dependiendo también de tu trabajo, de tu tiempo, pero ahí estaremos con el próximo libro que se va a llamar La Iglesia del Amor a los Pobres, también escrito por mi papá y por mí. Va a ser una crítica o una reflexión del rol, de función de la iglesia. Y para mí la iglesia es la iglesia en general, sea católica, cristiana, la que queramos, pero como en el rol de la sociedad. Bueno, César, que tengas una ok. feliz tarde. Hasta luego, buenas noches. Hasta Chao, luego. chao. Adiós.